Ayer estuvimos viendo lo que era el sistema tributario y hemos visto su definición, que el sistema tributario está compuesto tanto por la política tributaria como de la administración tributaria, basado en normas legales vigentes. Eso es el sistema tributario. ¿Ya? Los tributos que hemos visto, que son obligaciones en dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía o de la población boliviana para mejorar la calidad de vida. Entre la clasificación de los impuestos, nosotros tenemos los tributos, que son impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes municipales. También vimos que el encargado de esta parte es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado de recaudar, fiscalizar, garantizar la correcta aplicación de las normas. Dentro de la clasificación, debemos entender que el impuesto es un aporte en dinero que realizan las personas de acuerdo a la actividad económica que éstas practican. El Estado cuenta con esos recursos necesarios para desarrollar programas que mejoren la calidad de vida de los bolivianos. Los impuestos es uno de los recursos principales que tiene el Estado boliviano. ¿Qué beneficios tiene? El Estado Plurinacional de Bolivia redistribuye estos recursos generados por recaudación de impuestos para atender las necesidades y demandas de la población. Invierte en servicios de salud, educación, programas sociales, infraestructura, seguridad, desarrollo productivo y tecnológico, entre otros más, que son posibles de realizar gracias al pago de los impuestos. Por lo tanto, el ciudadano asume la responsabilidad de tributar y permitir que estos gastos puedan llevarse a cabo. ¿Quiénes deben pagar impuestos? La contribución por motivo de impuestos se realiza en correspondencia a los ingresos de cada persona o de una institución. Estos deben tributar en proporción a su capacidad económica. El impuesto debe ser pagado por las personas denominadas contribuyentes. A su vez, los contribuyentes pueden ser naturales o jurídicos. Los contribuyentes naturales son aquellas personas, hombres o mujeres, que tienen un negocio propio o ejercen su profesión, es decir, plomeros, médicos, abogados, etc. Y las personas jurídicas son aquellas personas que forman varias personas, es decir, forman una sociedad. Estas personas que forman una sociedad y emprenden una actividad económica determinada. Todas estas personas, sean naturales o jurídicas, deben registrarse en Servicio de Impuestos Nacionales para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Tener un NIT es una de las principales obligaciones de todo contribuyente. En Bolivia, como vimos el día de ayer, los impuestos se dividen en 4 rubros. Tenemos el régimen general, el régimen simplificado, régimen integrado y régimen agropecuario. En el régimen general, que es uno de los más grandes de entre los 4 regímenes, abarca a todos los contribuyentes que tengan un número de NIT y emitan factura. Dígame, Fernando. Sin querer. Ah, ya. Esa manito es por si quieren preguntar algo, por si acaso. Ok. Continuamos entonces. ¿Quiénes están dentro del régimen general?
todos los contribuyentes que tengan un número de identificación tributaria, es decir, un NIT, y emitan factura. Las y los contribuyentes pueden ser las personas naturales que ejercen profesionales de oficio, como los anticresistas, ahorristas, consultores, etc. Empresas unipersonales, que son aquellas personas naturales que realizan una actividad económica a nivel empresarial. Y las personas jurídicas, que son las empresas identificadas con una razón social o son sociedades establecidas y conformadas según el Código de Comercio. Estas contienen acta de constitución, poder de representación, entre otras cosas. En el régimen especial, que está el régimen tributario simplificado, esto está avalado por el Decreto Supremo 24.484 y 27.924. Está destinado a personas naturales que ejercen actividades de vivanderos, artesanos y comerciantes minoristas. Estos presentan el formulario 4500, el cual es obligatorio a los que están dentro de este régimen, y deben pagar sus impuestos en las fechas correspondientes cada bimestre. Es decir, el primer bimestre, que conforma enero y febrero, tienen hasta el 10 de marzo para cancelar. Es decir, el bimestre a pagarse tienen hasta el 10 del siguiente mes para cancelar. Lo que es marzo y abril hasta el 10 de mayo, mayo y junio hasta el 10 de julio, julio y agosto hasta el 10 de septiembre, septiembre y octubre hasta el 10 de noviembre, y noviembre y diciembre hasta el 10 de enero. Esto se paga según el capital que tiene cada uno de estos contribuyentes. Es decir, está dividido por categorías del 1 al 5. Si el contribuyente que está registrado en este régimen simplificado tiene un capital de 12.001 a 15.000, tiene un pago bimestral de 47 bolivianos. Ahora, si tiene entre 29.501 y 37.000, tiene un pago bimestral de 200 bolivianos. Estos son los que pagan los gremiales, artesanos, vivanderos, que son los que tienen sus kiosquitos en las plazas, sus kiosquitos en los parques, etc. Ellos son los que pagan esto de forma bimestral. Luego tenemos el sistema tributario integrado. Este sistema está avalado con el decreto 23027 y 28522, que está destinado a personas naturales que prestan un servicio público, máximo 2 vehículos, de transporte urbano y o interprovincial. Estos se presentan con el formulario 702, que es obligatorio a los que pertenecen a dicho régimen. Deben realizarse los pagos de forma trimestral con vencimiento hasta el 22 del mes subsiguiente. Es decir, cada 3 meses se realiza dicho pago. De enero, febrero y marzo se paga hasta el 22 de abril. Abril, mayo y junio hasta el 22 de julio. Julio, agosto y septiembre hasta el 22 de octubre. Y por último, octubre, noviembre y diciembre hasta el 22 de enero. Los que están registrados en este régimen también están categorizados. Están los de categoría B, 1, 2 y 3. Los ingresos presuntos, porque se presume que tuvieron estos ingresos durante ese periodo trimestral, es de los que están en la categoría B, 1.000 bolivianos, pagan trimestralmente 100, 1.500, 150 y así sucesivamente hasta 400 bolivianos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el pago trimestral es el 10% de mis ingresos
presuntos. Pero yo puedo descontar mis ingresos con mis gastos que puedo presentar en el formulario 100 con descargo de facturas de las cuales representen un gasto de mi actividad económica, como ser gasolina, repuestos de vehículo, llantas, seguro como ser el SOAT, etcétera. Todo lo que implique a mis vehículos. Puedo hacer el descargo correspondiente de forma trimestral. Y luego tenemos el RAU, o régimen agropecuario unificado. Este régimen está sustentado en el Decreto Supremo 24463 y 24988. Está destinado a personas naturales y sucesiones indivisas que realizan actividades agrícolas o pecuarias en predios cuyas superficies están comprendidas dentro de los límites establecidos. Existe un límite, tanto para el área agropecuaria como para las agrícolas, que les dice hasta cuánto pueden sembrar, cuánto pueden trabajar la tierra. Está por regiones, está también por dimensiones, y en base a eso es que pagan impuestos de manera anual hasta el 31 de octubre. Todos los años el Ministerio de Desarrollo Productivo saca una nueva referencia para que los que están en el RAU puedan realizar sus pagos correspondientes en base a esas nuevas referencias. Es decir, si el año pasado por hectárea yo pagaba 35 bolivianos, este año puede ser que pague 37, puede ser que pague 32, puede variar, pero uno tiene que realizar el formulario en ese pequeño espacio que nos da el ministerio. El formulario que se ocupa es el 701 de forma obligatoria y se lo realiza una vez al año. Aquí hemos visto los 4 tipos de régimen que se maneja dentro del territorio nacional. Pero así como hay pagos, también hay prescripciones. Hasta el año 2014, la prescripción tributaria era de 5 años. Después del 2014 pasó a ser 10 años progresivos a 8 años de prescripción tributaria. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en la ley 812, que es la modificación al Código Tributario. Aquí podemos ver un antes y una ahora. Antes, la prescripción implicaba controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas, y los términos de prescripción precedentes se ampliarán años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros correspondientes. Eso era antes. Ahora dice que las acciones de la administración tributaria prescribirá a los 8 años. Esta administración tributaria también tiene las mismas facultades que anteriormente. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria y la imposición de sanciones. Los términos de prescripción precedentes se amplían 2 años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpla con sus obligaciones tributarias, o en su defecto que no se haya inscrito en el régimen tributario que le corresponde. ¿A qué se va esto? Si yo estoy inscrita en el régimen simplificado y me pongo a vender electrodomésticos, televisores, heladeras, frigobares, lavadoras, etc., ya yo no estaría dentro del régimen simplificado.
yo estaría más evocada al régimen general. Pero yo no he hecho ese cambio. Yo sigo con mi NIT, porque a los del régimen simplificado les dan un NIT, pero no emiten factura. Entonces, yo estoy ahí incumpliendo como contribuyente. Y si a mí me cae una fiscalización de impuestos nacionales, estoy sujeta a que me hagan una prescripción de hasta 2 años atrás, y eso quiere decir que estoy sujeta a sanciones, multas por incumplimiento de mi responsabilidad. Y estas operaciones pueden ser hasta que me den de baja mi NIT y yo quede fuera de la parte impositiva y ya no pueda tener un NIT, no pueda trabajar en un comercio formal. También nos dice que la administración tributaria antes tenía la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada e imprescriptible. Ahora ejecuta sanciones por contravenciones tributarias que prescriben a los 2 a 5 años. Y también que la deuda tributaria determinada es imprescriptible. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez yo estoy sujeta de fiscalización de impuestos nacionales, impuestos que es una administradora tributaria, me saca una liquidación y me dice su deuda tributaria es tanto. Tiene para pagar hasta tal fecha o, en el caso que pueda, solicitar una facilidad de pago. ¿Qué pasa si yo no pago esos impuestos y pasan 2, 3 años? La deuda tributaria no muere. El Estado nunca va a perder por cuestiones de impuestos. ¿Qué pasa si el contribuyente se muere y hay una deuda tributaria? Los hijos de ese contribuyente o el responsable o el tercero responsable debe hacerse cargo automáticamente de la deuda tributaria, porque eso establece la ley. En el caso de que sea de una persona natural, los directos responsables de la deuda tributaria pasan a ser los hijos. Si fallece el hijo, pasan a ser responsables los nietos o los bisnietos. Si no hay hijos, la cónyuge o el cónyuge. La deuda tributaria no muere, pasa de generación a generación según el rango consanguíneo en cuestión de responsabilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quién es HP? Me gustaría saber quién es HP. Vamos a averiguar quién es HP. José Luis, creo, profe. Ya les he dicho que cuando ingresen a la clase, nombre y apellido, no solamente nombre. Ya Eduardo, ustedes tienen un apellido, ¿no ves, Andrea? La licencia. Ya. Ya vamos a ver quién es HP. Ok, ¿no hay preguntas hasta aquí? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Por si acaso el foro se cierra hoy día, ¿ya? Existen varios principios que están establecidos en la Constitución Política del Estado sobre el sistema tributario. Estos principios está el de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad, equidad y principio de no confiscatoriedad. También existe el principio de realidad económica, pero que no está tan bien plasmada como para decir que es legal, pero tampoco es ilegal. Se entiende por principio de legalidad
de que es necesaria una ley formal para el establecimiento de tributo. Es decir, que todo tributo tiene que estar respaldado en una ley. No se puede cobrar un tributo sin que éste tenga una normativa, un reglamento o una ley. Para que exista un tributo debe haber la aprobación de una ley, con sus reglamentos y normativas como les mencionaba. Y esto tiene fundamento plural y único, así como seguridad jurídica, donde el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales. En el artículo 323 de la Constitución Política del Estado se nombran los principios tributarios, entre ellos el de legalidad. A continuación vamos a detallar dónde se nombra el principio de legalidad en la Constitución. Tenemos el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, donde la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano con goce de primacía. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución es la ley de leyes y está por encima de cualquier ley, cualquier norma, cualquier decreto, cualquier resolución ministerial. En el artículo 233 dice que la administración pública se rige bajo los principios de legitimidad, legalidad, generalidad y el principio de equidad y proporcionalidad. En el artículo 128 y 129 se nos habla de los principios de buena fe, legalidad y presunción de legitimidad en la administración. Algunas normas fiscales que nosotros tenemos como incidencia se configura como norma superior del sistema tributario, además de la propia Constitución, la Ley General del Trabajo. Esta ley, que es de redacción reconocida, resulta indubitado que será esta norma la que venga a establecer principios y normas jurídicas de carácter general de todo sistema tributario. No se olviden ustedes que toda empresa formalmente establecida debe registrarse de forma obligatoria a los empleados en el Ministerio de Trabajo. Eso dice la Ley General del Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo también recibe planillas de sueldos, planillas de aguinaldo, va ligado junto con el sistema de la AFP, va ligado junto al sistema de la Caja Nacional de Salud. Es una red de información. Y esto establece mecanismos de control de la administración tributaria. Esta misma aplicación se utiliza en España y en otros países de Europa, así como también en nuestro territorio boliviano. Y estas aplicaciones están sujetas a imposiciones o a convenios internacionales. En cuanto a su objeto y ámbito de aplicación establecidos en su artículo 1, en esta ley se regulan los principios y normas jurídicas. Como ya hemos visto que la administración tributaria, en virtud y alcance, está dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto a leyes que aprueban convenios y al concierto económico, según Navarra y el País Vasco. Además, establecen leyes de principios y normas jurídicas que regulan la administración tributaria. Dentro de las fuentes que hemos visto el día de ayer del derecho tributario, tenemos los tratados o convenios internacionales que tienen cláusulas de naturaleza tributaria y en particular convenios de doble imposición. Las normas que dicta también la Unión Europea y otros organismos internacionales que se atribuye al ejercicio de competencias en materia tributaria. La Ley General del Trabajo y otras leyes reguladoras de cada tributo en particular
y las demás leyes que contengan disposiciones en materia tributaria. Otra de las fuentes son las disposiciones reglamentarias que se dictan en pro del desarrollo de las normas anteriores y específicamente en el ámbito tributario local. También estos tienen carácter supletorio a disposiciones generales del derecho administrativo y los preceptos de derecho común.